Hola, hola. Sí, infaltable el hola, hola. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo y también domingos alternos, como en este caso, en la Biblioteca Pública del Fontán, aquí en Oviedo, donde grabamos el programa con asistencia libre y gratuita, de 12 a 13 horas. También puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com, comunicarte a través de Twitter @PabloJVeloso, enviarnos un correo con comentarios, opiniones o propuestas info@espadaweb@gmail.com y también a través de nuestro grupo de Facebook puedes participar. El grupo se llama La Espada de Damocles, como no podía ser de otra manera. También puedes compartir nuestro programa todo lo que quieras y de hecho también subirlo a los canales que más te agraden, a los que tengas, de manera que el programa dé vueltas por el mundo. También te recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com y desde ya muchas gracias por ello. Pero sobre todo, sabes que no te lo puedes perder. Bueno, tenemos este domingo importante de elecciones aquí en España, donde se deciden algunas cosas cruciales. Nosotros vamos a hablar de cómo he estado de retiro durante 9 días ahí en Salamanca, en un monasterio en Las Batuecas. Bueno, ando con la temática cristiana ahí a flor de piel, así que hay un benedictino, un monje llamado Ansel Grum, que para algunos es un poco cuestionado porque busca unos sentidos más profundos a las cosas, pero considero que las propuestas que tiene son muy interesantes a la hora de que podamos rever o replantear la manera en que entendemos, en este caso, la misa. La misa. Todos hemos ido a misa en algún momento o frecuentemente para otros, algunos siguen yendo y más allá de que la disfruten mucho, poco o que se duerman en la mitad de la misa resulta un misterio porque tiene muchos significados y un lenguaje que va más allá de las meras palabras. Y este lenguaje da para desarrollarlo mucho, seguramente tendremos que acotarlo bastante hoy, porque se vincula con las religiones ocultos o cultos mistéricos. Los cultos mistéricos de la antigua Grecia, como los misterios de Eleusis o de Dionisos, que transmitían algunos mensajes o impregnaban al participante de estos ritos de una información que él conscientemente no detectaba, pero que ocurría. Y resulta que la misa tiene mucho que ver con esto, así que vamos a meternos directamente en el tema. De hecho, aquí tengo también el Nuevo Testamento para un par de citas que tenemos que hacer. Bueno, la misa, dice Ansel Grum, mucha gente dice que es muy ruidosa. Mucha gente dice esto de ir a la misa, que mucha gente, a veces se canta, y esto de ponerse de pie, sentarse, ponerse de pie, sentarse, arrodillarse, darle el beso al de al lado. Mucha gente dice, yo prefiero el recogimiento de la oración personal, silenciosa en muchos casos, ni siquiera verbal, como por ejemplo se hace en las ramas místicas
de todas las religiones, incluido el cristianismo, donde básicamente se hace silencio, donde uno está en esa calma interior y oye, escucha, está abierto. Pero bueno, mucha gente dice la misa es mucho ruido, yo me distraigo, que a veces va un niño que se mueve y que alguien entra, alguien sale, otro tose, otro estornuda y es mucho. Sin embargo, dice Ansel Grun que para el que sabe ver, esta misa tiene un vestigio de un pasado sumamente rico, griego, obviamente, platónico, pitagórico, que transmite en cada uno de los símbolos pequeñitos que tiene la misa, es decir, cada gesto que hace el sacerdote, que va, que viene, que entra, que sale, que besa la mesa, todo eso transmite un algo. Y ese algo básicamente nos impregna. Es como diría Jung, el psiquiatra o psicólogo suizo, un lenguaje arquetípico. Es un lenguaje que apela a algo muy de dentro nuestro, que nosotros ni siquiera podemos hasta bloquearlo, no podemos, porque no sabemos qué es lo que nos está transmitiendo. Entonces, la Eucaristía, que es la esencia de una misa, que es la consagración de ese pan y vino, y la famosa transubstanciación, ¿no? Transubstanciación, que bueno, enreda un poco la lengua, significa que las sustancias del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo sabemos por haberlo oído millones de veces al ir a la misa. Entonces, eso es un misterio. Normalmente en la iglesia se habla de cosas que son, tal cosa es un misterio, es el misterio de la muerte y la resurrección. Este mismo misterio ocurría con dioses como Dioniso, que justamente murió y renació, de hecho 2 o 3 veces. También los misterios de Eleusis, donde hablábamos de Deméter, la diosa madre, cuya hija Perséfone es raptada, ¿no? La niña Coré es raptada por Plutón y ella sufre mucho y luego la recupera una vez al año durante unos meses, que son los meses que se entiende que la naturaleza florece, verano, primavera, y luego tiene que descender otra vez al mundo de los muertos. Entonces, estos ritos iniciáticos, estos ritos mistéricos, tenían mucho que ver con algún dios o diosa que le pasaban cosas muy fuertes, que lo mataban y resucitaba, que descendía a los infiernos y volvía a salir, ¿no? Como le pasó a Orfeo, los ritos órficos, ¿no? Los misterios órficos. Orfeo tuvo que ir a buscar a su esposa, Eurídice, que había muerto y la intentó sacar y finalmente, como hemos hablado en algún programa, no pudo. Entonces, la base de estos cultos mistéricos era la tragedia de un dios. Entonces, dice un escritor también hablando de estos temas que es Romano Guardini, habla de el logos y el etos. El etos es la ética, ¿no? Es haz esto, no hagas lo otro. Esto es lo que corresponde, aquello no. El logos es la palabra, es aquella cosa que los griegos llamaban el nous, el intelecto, la parte más sutil de nuestra mente, como lo que se conectaría con esos arquetipos jungianos. Entonces, nosotros por un lado decimos, queremos que nos expliquen qué es lo que hay que hacer. Y se nos dice, mira, tienes que portarte bien, cumple los 10 mandamientos, o en la India nos dirán otras cosas que corresponden a sus religiones. Esa es la religión cívica. Es la religión que cualquier pueblo cumple y que sirve a los fines morales y que todos nos portamos bien, no le robamos al prójimo y punto. Eso nos ayuda a que nuestra sociedad no sea un caos. Eso vale de mucho. Sin embargo, siempre ha existido otra parte que es el logos. Todos han y hemos reconocido que existe una parte de la vida que no comprendemos, misteriosa. Es decir, yo puedo pensar muchas cosas, pero tengo un límite. Llega un punto que me pregunto cosas como ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existe la vida? ¿No? ¿Qué hay más allá de lo que yo pueda pensar? ¿Las cosas que yo no veo o no pienso existen? ¿Hay más? Bueno, todo eso es un misterio. Entonces, acercarse a ese misterio, a ese silencio, como hemos hablado otras veces, no puede hacerse a través de las palabras y de las enseñanzas. No es que a uno le diga, mira, lo que tú tienes que hacer es tal cosa. Eso es el etos, la ética. Sin embargo, el logos es como acercarnos todo lo posible a eso que es misterioso y que no podemos realmente dilucidar. ¿Y con qué herramientas uno hace
¿no? De asir a ese o aprehende a ese logos. Bueno, la única herramienta que uno tiene es no la razón, no la razón y la lógica, la de 2 más 2, 4, sino una especie de poesía. Heidegger, por ejemplo, un gran filósofo alemán, durante su primera etapa, que se le llama el primer Heidegger, él explicaba cosas, ¿no? Esto es esto, aquello es aquello, y llegó un punto que se dio cuenta de, yo esto no lo puedo explicar, no se entiende con palabras. Y el segundo Heidegger, que así se le dice, empezó a escribir prácticamente poesía. Él escribía cosas muy poéticas, ya no era filosofía. Entonces nos damos cuenta que las grandes cosas de la vida, qué es el amor, qué es la belleza, uno no la puede describir con palabras. ¿Qué busca en el diccionario? Y dice, a ver, diccionario de la lengua española, belleza, dícese de aquellas cosas que suena muy frío, muy seco, falta. El amor que yo siento por una persona amada no puede estar en un diccionario. Ese amor tiene que ser algo que se describa más bien con palabras como, no sé, mi vida se derrite ante la belleza de tu rostro, que es como la luna llena, que eso es quizás el lenguaje que más se acerca a lo que no podemos describir. Eso es el logos, ¿no? Entonces, ha habido siempre religiones públicas que hablaban de haz esto y no hagas aquello, pero a la vez siempre ha habido o movimientos ocultos directamente, no ocultos, sino ocultos, que justamente nos llevaban hacia ese misterio, hacia el logos. Entonces, la mística siempre es eso, es misterio, ¿no? Y se alcanza ese misterio a través de dos cosas: el silencio, por eso todas las técnicas de meditación, contemplación, oración de silencio, simplemente estar ahí, dejar que algo nos impregne, es decir, ya no la actitud activa, sino la actitud receptiva, pasiva. No es un hacer, sino un dejar de hacer y dejarse impregnar. Y la segunda cosa son los ritos. Uno ve ritos de cualquier país del mundo, de cualquier cultura, incluidos los de la misa, y uno dice, esto es para niños. Es un juego, la gente aquí está jugando, que levanta la hostia, que hace la campanita, que dice palabras, siempre las mismas palabras, que se viste de una manera que se vestían en la época medieval. Esto no va con nosotros. Los ritos son una forma de transmitir un lenguaje, una información a través de lo visible, lo audible y lo sensible también. Es decir, que el que está participando de ese rito, en realidad no está mirando como un mirón, digamos, ¿no? Como alguien que contempla desde lejos y no participa. Cuando cualquiera de nosotros vemos una película en el cine o vemos una obra de teatro, no estamos sentados en el asiento o en la butaca diciéndonos, esto a mí no me interesa, estos son actores, yo no me implico ni medio, ¿no? A mí esto no me conmueve. Al revés, nosotros queremos conmovernos, queremos que lo que le pasa a ese personaje nos toque el corazón, nos turbe. Entonces la turbación es lo que buscamos, que nos cambie, que nos toque. ¿Por qué? Porque apela a sentimientos muy profundos que tenemos guardados. Supongamos que yo tengo, no sé, una bronca con alguien, una angustia guardada, una tristeza, lo que fuera. Y la tengo ahí, no sale, o no me puedo conectar con ella porque me da miedo o lo que fuera. Voy al cine o al teatro y voy a ver una película bien dramática donde los personajes sufran toda la película y les pase de todo, y me conmuevo y lloro. Y en esas lágrimas, en ese llorar, me consustancio, me conecto con él, me hago el actor, ¿no? Y sufro lo que él sufre y por lo tanto me permito transitar algo que me hace descubrirme. Entonces, la participación en un rito puede ser una especie de, así, cruzar los brazos y decir, ah, mira qué bien, qué tontos que son, mira lo que hacen. No sé, los derviches, mira cómo giran, parecen peonzas, por ejemplo. O consustanciarse con el tema, implicarse, y normalmente todos estos ritos que transmiten el misterio son llenos de pasión, de intensidad. El Dios, que es el protagonista, le pasan cosas, lo matan, lo descuartizan como a Dioniso, lo crucifican como a Jesús, le pasan cosas. Entonces nos hacemos uno con él, y al hacernos uno nosotros vivimos ese sufrimiento. Entonces,
el silencio y los ritos son dos vías válidas. El silencio porque nos presenta ante el misterio. Heidegger decía que el ser, o eso misterioso, se presenta retirándose. Es aquella cosa que es inasible, no la podemos coger, pero sí podemos no hacer nada y dejar que esa cosa se manifieste. Y los ritos justamente nos tocan. Entonces, Moisés, cuando se encontró ante la zarza ardiente y Dios le habló, Dios cuando él le preguntó, ¿quién quieres que diga ante el faraón que eres? Y Dios le dio dos respuestas. Le dijo primero, soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Jacob. Y luego le dijo, yo soy el que soy. La primera respuesta es la religión cívica. Es, yo soy el Dios de tus padres. Es decir, hazme los ritos que hay que adorarme, hay que hacer tal y cual cosa. Cumple. Y después le dio otra cosa más. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Qué cosa misteriosa, qué cosa rara, ¿no? Entonces, el misterio es lo que nos conecta con algo mucho más profundo. Entonces, teos, la palabra teos en griego, viene de teastai, que significa ser visto. Job, en el Antiguo Testamento, el que le llaman el santo Job, ese que sufrió tanto, en un momento le dice a Dios, yo te conocía de oídas, pero ahora te he visto. Entonces, conocer de oídas es como la religión cívica. Bueno, uno va a misa, cumple, te hace el rito tal, la peregrinación a tal lugar. En la India hará el puya, los ritos budistas en el budismo, en el Islam irá a dar vueltas a la Meca, a la Kaaba, lo que tenga que hacer. Pero hay una parte mayor que es el ver directamente, el experimentar. Entonces, cuando uno ve la película, ve la obra de teatro, participa del rito viendo, implicándose, ahí uno entra en el misterio. Entonces, hay un gran valor en lo visible, ¿no? Estos ritos tienen todo un contenido visible que impacta. Se habla de ver, esto es muy platónico, Platón hablaba de un mundo sensible y un mundo inteligible, y decía que este mundo es la versión distorsionada del verdadero mundo. Entonces, estos ritos lo que nos dirían es que a través de dejarnos impregnar por estos arquetipos, empezamos a ver algo que está más allá de lo que vemos corrientemente. Entonces, el teatro es una especie de juego-visión, así lo traduce Ansel Grum en alemán, juego-visión, que al español no se puede traducir en una palabra. Juego-visión, porque es un juego. Cuando yo voy al cine o al teatro, estoy jugando a que me convierto en ese que estoy mirando en la pantalla. Y es un teatro a la vez, porque en el teatro ¿qué hay? Drama y comedia, como los antiguos griegos. Pero sobre todo la tragedia, decían los griegos, Aristóteles mismo decía que la tragedia era la que producía la catarsis. La catarsis es el cambio profundo en un ser humano. Entonces, el teatro acaba siendo el espejo de nosotros mismos. Cuando uno va al teatro, ve toda la gama de emociones. De hecho, uno puede elegir. Uno dice, bueno, tengo ganas de que me saque a colación o que me saque a la superficie la angustia. Entonces me voy a ver una película bien angustiosa, donde al personaje lo persiguen, lo maltratan, lo secuestran, lo golpean. Y uno piensa, o un amigo de uno le dice, qué masoquista, vas a ver esa película. Pero bueno, así como a uno le apetece a veces comer una cosa dulce y otras veces una salada, porque como uno dice, el cuerpo me lo pide, bueno, el corazón a veces pide sufrimiento porque necesita sacarlo a la superficie, por empatía. Entonces, las catarsis del teatro y del cine no son conscientes. Cuando yo estoy viendo una película, yo no me entero lo que me pasa. Yo sé que lloro, sé que me río, sé que me pasan un montón de cosas. En el fondo sé que eso me está sanando. Que yo salgo de esa película como nuevo. Aunque lloré y tengo la cara desfigurada de tanto llorar. Pero bueno, esa catarsis, la misma que ocurre en un rito, yo miro el puya, que le pueden hacer los hindúes a Kali, y escucho campanita, incienso, la florcita que le ofrecen, el agua, la miel, todo lo que le puedan ofrecer, ¿no? Y yo, si me preguntan, bueno, nada, es una estatua y un señor que está haciendo unos gestos con los brazos, y gente que canta, y nada más. Si me preguntan de la misa, bueno, nada, es una mesa, un señor que entra, que en algún momento levanta para supuestamente consagrar hostia y vino,
y convertirlos en otra cosa, todos comen de eso y se van a su casa. Sin embargo, pasan cosas, porque es una obra de teatro. Entonces, la catarsis, decían los griegos, es una purificación del espíritu. Entonces, por inercia, podríamos decir que lo igual atrae a lo igual. Entonces, si nosotros nos exponemos ante algo, una historia de sufrimiento, saca a colación nuestro propio sufrimiento. Si nos exponemos a una comedia, saca a colación nuestra alegría. Quizás yo tenga la alegría muy atascada y no la pueda sacar, entonces me miro una comedia, me río y eso me transforma, ¿no? Me hace más feliz, más alegre. Entonces la catarsis es básicamente vaciarse para poder recibir una otra cosa nueva que me transforma. Esa transformación se le llama a veces metanoia, hacer un cambio radical. Yo puedo hacer un cambio racional, por ejemplo decir, a partir de ahora no voy a comer más dulce por una semana. Esa es una resolución racional, no vino de la emoción, vino de que leí un artículo donde decía que comer azúcar era malo. Entonces eso dura poco porque me implica poco, me implica solo lo racional. Pero si yo voy a ver una película donde una persona que tiene diabetes come azúcar y se enferma y se muere y sufre y le tienen que cortar antes las piernas y todo eso, eso a mí me va a impactar, me va a hacer una catarsis, una purificación, y luego probablemente yo deje de comer azúcar. Hice una metanoia, pero porque me implicó emocionalmente. Y en estos ritos la implicación es triple. Uno ve, uno oye, pero también uno participa corporalmente. Fíjense que en la comunión cristiana uno comulga, uno se come, uno está comiendo algo físicamente. No solo camina, que se mueve, se sienta, se pone de pie, sino que se traga algo. Está haciendo algo físico. Además está haciendo algo emocional. Está escuchando la historia de alguien que lo mataron, lo crucificaron, lo torturaron, murió, tuvo 3 días entre los muertos, resucitó, la alegría de la resurrección, una serie de cosas. Entonces, purgarse viene de purumagere, que significa acto puro, ¿no? Purificarse. La catarsis es una purificación de actos egoístas. ¿Cómo uno puede purificarse a nivel individual? Conectándose con algo más grande. Yo no puedo purificarme por mí mismo, porque soy egoísta, a mí me importo yo. Pero si yo me vuelvo un participante, no de un grupo necesariamente de personas, sino de una idea, que es la idea arquetípica del sacrificio, ¿no? Sacre facere, ser sagrado, el sacrificio, sea de Cristo, sea de Dioniso, sea de Deméter, sea de Apolo, sea de Mitra, de quien sea, si realmente me consustancio con ese Dios, yo estoy muriendo, estoy transformándome. Se impregna en mí la idea de que, oye, hay que darse, que es lo mismo que en otros ámbitos sería volverse el ser, ¿no? Volverse el todo, volverse Dios, divinizarse. Entonces la catarsis es una purificación de actos egoístas. Y la catarsis es una limpieza a través de un silencio que puede escuchar una palabra, que puede escuchar algo, o también llamado eso contemplación. Cuando uno se sienta en meditación o contemplación está vacío y se deja llenar de algo más grande. Dionisio Areopagita, del que hemos hablado en nuestro programa, que fue el que marcó al cristianismo con el platonismo, el neoplatonismo, lo metió en sus tuétanos, habla de la catarsis como la vía purgativa, la vía de limpieza. Entonces se trata de limpiarse para que se evidencie una pureza que ya estaba ahí. Es decir, si yo soy un egoísta y me importo solo yo, voy a estar desconectado del resto del universo porque el universo es conexión, es unión. Entonces voy a sufrir. La idea de participar de estos ritos visibles, audibles, sensibles, que me transmiten la idea de hay que darse, hay que morir por el otro, hay que entregarse. Entonces, el acto de humildad. Si hago eso, se acentúa el hecho de no ser yo el eje del universo. Entonces, los griegos hablaban de la catarsis como método de limpieza. Pitágoras hablaba mucho del silencio. Él abogaba por mantenerse en silencio. Es decir,
cuando uno habla todo el tiempo, está llenando su mente de palabras. Ah, sí, ¿viste lo que pasó ayer? Ah, sí, no, y yo o pienso que tal cosa, pero no, y fulanito me dijo el otro día que tú crees que eso es una especie de bola que nos llena e impide que esa otra cosa que es demasiado sutil se pueda sentir. Esa cosa sutil es el misterio, es el silencio, Dios, si uno le quiere llamar así. Entonces, los griegos a través del teatro o del culto provocaban lo que se llama una redención, ¿no? El Cristo se entiende que es el redentor, ¿no? El que redime. ¿Qué es redimir? Es ayudar a limpiarse de aquello que me mantenía separado de. Eso es la idea de religión, religar, volver a unir. Entonces el evangelista Lucas, por eso aquí traje este evangelio, plantea todo su evangelio, como lo hemos hablado en otro programa, como una obra de teatro. Lucas hablaba, no sabemos quién fue Lucas porque se le atribuye a Lucas, pero no se sabe quién es. Teóricamente era un médico y todo eso. Él hablaba para los griegos, y como sabía que los griegos vivían todo a través de esto, de tragedia, de mitos, ¿no? Porque muchos de estos cultos mistéricos venían de Egipto. Sin embargo, en Grecia es donde realmente cobran esa fuerza mistérica. Parece que a los griegos les encantaba este tema. Entonces él plantea su evangelio como una obra de teatro. Entonces, en el verso 47 y 48 del capítulo 23, Lucas dice, cuando Cristo muere, dice, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que había concurrido, ahí están los participantes, concurrido, Lucas quiere mostrar que es como un rito mistérico, para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba a sus casas golpeándose el pecho. Es decir, no eran tipos que estaban ahí mirando y dijeron, ya terminó, vamos para casa. Eran tipos que realmente eso los tocó, se golpeaban el pecho, es decir, los turbó. Turbar o conturbar a alguien es cambiarlo, es tocarle una fibra, es que no pase desapercibido. Entonces, él plantea, Lucas, su historia como una obra teatral porque entiende que el teatro nos cambia, ¿no? El drama. Apolo, por ejemplo, era un dios de purificación y se usaban, los judíos también lo hacían, técnicas como el lavado, el participante tenía que lavarse, la aspersión, como aquí en el cristianismo cuando el sacerdote echa el agua bendita con esa especie de martillito que tiene agujeros, ¿no? Y que tiene un nombre, pero no me acuerdo, y lo echa y la persona se ve bañada con esa agua y se limpia. Los judíos cuando sacrificaban un buey, un toro, lo que fuera, un cabrito, recogían la sangre porque salía por un costado, se entendía que esa era la sangre que Dios ya había probado y se la echaban a la gente. La gente se iba de ahí manchada de sangre, de la víctima del sacrificio, purificada. Pero claro, era una religión cívica. La religión cívica es obligatoria. Si uno no participa, está mal visto, porque colabora con el bien común. Sin embargo, la religión mistérica no, es optativa. Uno puede entrar o no al misterio. Entonces, la purificación es la trascendencia de las pasiones personales, lo que me importa a mí, y me convierto en una especie de algo arquetípico, más grande. A través del fotismos, que es la iluminación que el Dios da, cuando uno está ante estos ritos, es iluminado. Uno ve una película, uno ve una obra de teatro, y uno dice, claro, comprendió algo. Esa es la iluminación. Y también a través de la enosis, que es la unión con el Dios. Cuando yo veo la película, yo no veo al actor y digo, eso es una pantalla, eso es un actor, hizo otras películas, esta es una de tantas, en realidad esto es una escena, hay camarógrafos ahí detrás. No, en realidad uno es el actor y sufre por todo lo que le pasa. Entonces, Aristóteles decía que la tragedia griega purifica porque produce dos emociones, el temor y la compasión. Cuando a mí me da pena, compasión, pobre la persona esa lo que le está pasando, ¿cómo puede ser que lo estén torturando así? Y por otro lado el temor de, oye, ¿y si esto me pasara a mí? Yo también estoy expuesto a un accidente, estoy expuesto a una muerte, estoy expuesto a que me hagan daño, estoy expuesto a que me muera, yo mismo. Entonces ese temor me toca. Es lo que también Heidegger decía,
el ser auténtico es aquel que se enteró de que va a morir y no lo intenta tapar con diversión y con cosas superficiales como para olvidarse. Dice, oye, yo voy a morir, por lo tanto me sitúo donde debo. Soy un ser que tiene una vida limitada, que puede disfrutar, pero que voy a morir. Entonces, la conversión interior, una palabra griega que es hipestrepón, no sé, quizá lo pronuncié terriblemente, hipestrefón, es la conversión interior. Eso es lo que Lucas dice, cuando la gente se volvía golpeándose el pecho, era como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Y qué significa esa persona ahí crucificada? Y puede ser que me toque a mí mañana, que yo meta la pata y los romanos me crucifiquen. ¿Hasta dónde tengo que cruzar las líneas? ¿Qué tengo? Eso es la conversión. No empezar a creer en un Dios o no creer, eso da igual. Eso es más externo. Entonces, Lucas lo traduce como se volvían, pero debía ser, en realidad, dice Ansel Grun, se volvían turbados y se convertían interiormente. Hay gente que va a ver una película con un amigo, los dos salen del cine y uno de ellos le dice al otro, ¿qué te pareció la película? Oh, dice, me mató, ¿no sabes? Me dejó pensando, me traumó. Y el otro le dice, no, a mí no. A mí me pareció mal hecha, miré, tenía unos errores. O sea, el otro no se consustanció con la película. No se hizo uno, esta que decimos la enosis. No se unió. Por lo tanto, no le afectó. Entonces, el temor, la conmoción, moverse conmovido, estoy conmovido, me estoy moviendo contigo, ¿no? Me conmoviste, ¿no? Me arrastraste. Si eso no pasa, uno realmente no se implica, y si no se implica, no cambia. Entonces, para los padres griegos de la Iglesia, la Eucaristía no es solamente una transustanciación. No se trata de que lo levantamos, se convierte en sangre y cuerpo de Cristo, todo lo comemos y nos vamos para casa, sino como la presencia de ese Cristo constante como misterio y como teatro, como ambas cosas. Detrás de todos esos símbolos está el misterio, el mismo misterio que encuentra un meditador en la meditación, solo que aquí la vía de acceso son los símbolos, ¿no? Colores, sonidos, movimientos, todos pensados, obviamente rectificados a lo largo de milenios, herencia. Tengan en cuenta que las primeras religiones mistéricas que se conocen provienen del Neolítico, 8500 a.C., y en Grecia del 600 a.C. Los misterios de Eleusis, por ejemplo, que duraron hasta el 300 y algo, porque a partir del 300 Teodosio fue quitando todo lo que era no cristiano. Entonces eso produce una metanoia. La Iglesia Católica reconoce esta metanoia, pero la escolástica aquiniana, o sea, Santo Tomás de Aquino, la convirtió de consustanciación en transustanciación. La escolástica fue un movimiento muy racional que pretendía a través del análisis pormenorizado de las Escrituras derivar qué es lo que quería decir Dios. Y el propio Santo Tomás de Aquino, que escribió la famosa Suma Teológica de muchos tomos, muy densa, densísima, muy aristotélica, cuando la estaba por terminar, esto lo hemos contado, tuvo una experiencia muy profunda de este misterio y al tener esta experiencia decidió no continuar con la escritura. Y su discípulo le dijo, maestro, complétela, le falta un tomo, y no quiso completarla. Así que la completó su discípulo. Es decir, que la religión cívica, lo aquiniano, lo de Tomás de Aquino, lo escolástico, lo racional, tiene un límite y no satisface, no se compara con el misterio. Entonces, para los griegos, misterión, ¿no?, era totalmente cultual. El misterio estaba en el culto. Es lo mismo que el Tantra en la India. Está la religión védica, que es para todos, ¿no?, que todos cumplen, que todavía existe como la adoración de Krishna, de Shiva, de Durga, de quien sea, al estilo védico, pero luego hay otra cosa que es como tántrico, ¿no?, más profundo, que tiene unas características muy marcadas. En la antigua Grecia los cultos más fuertes eran Dionisos y Deméter. El participante se beneficiaba de la salvación. El que participaba se salvaba.
A diferencia del culto normal cívico, que uno, bueno, iba, ponía dinero, ofrendas, flores, fruta, animales, lo que fuera, y se ganaba dones. Por ejemplo, que el Dios le dé buenas cosechas, buena descendencia, un premio si había creencia tras la muerte, pero en este caso no. Las religiones mistéricas implican que el participante se vuelve uno con el Dios, ya no lo mira de lejos, ahora es el Dios mismo, se deifica. Entonces las religiones mistéricas proponían la sotería, o soteria, que es la salvación, no histórica del Dios, sino atemporal. Es decir, Cristo no murió en la cruz hace 2000 años. Cristo soy yo en esa misa, muriéndome y renaciendo yo mismo, otra vez transformado. Esa sería lo que se produce. ¿Me entero o no me entero? Igual se produce. ¿Me entero más? Bueno, mejor, porque puedo colaborar con el proceso, relajándome y entregándome. No me entero de nada. Igualmente se produce, pero no con la misma intensidad. Entonces, el culto mistérico implica ver rituales, se apaga, ¿no? De rato el micrófono. Ver rituales y también oír una enseñanza. No solo es ver cosas que se hacen, sino que también hay una lectura de una escritura, sea lo que sea, la escritura del Tantra no sé qué, el Sutra budista o el Evangelio o la Biblia, el Antiguo Testamento. Esa enseñanza complementa lo que se está viendo. Entonces, el hombre que asiste a un ritual mistérico, a un culto mistérico, se deifica. Yo no miro, yo soy. Eso tiene que quedar muy claro porque es lo que diferencia a una religión cívica de realmente un culto mistérico. Cuando uno va a misa, uno es Cristo. De hecho, el oficiante, el sacerdote, se le considera un alter Christus, es decir, un otro Cristo. Se considera que el oficiante es Jesús en ese momento. Está haciendo las veces de... El misterio cristiano, para explicar en qué consiste comparado con el de Dioniso o el de Demeter, es básicamente un Dios o hombre Dios que nace, anuncia una buena nueva, ¿no? Hace una obra, cura enfermedades, muere en la cruz finalmente, resucita después de eso y es llevado al cielo. Ese sería el misterio. ¿Vieron cuando dicen, este es el misterio de nuestra fe? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, ese es el misterio. Misterio quiere decir que si yo lo quiero entender, digo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que nace, que lo crucifican, que resucita? ¿Dónde están las pruebas científicas? No hay ninguna. Es un misterio, es un culto mistérico, es una historia arquetípica que la vas a encontrar en todas partes del mundo, incluida en el cristianismo, y no por eso tiene menos validez para cambiar a una persona, para producir la metanoia. La Eucaristía entonces es una obra teatral, con sonido y con imagen, que representa, lo vuelve a presentar cada vez el misterio este de Cristo. En toda la misa ocurre, Él nace, anuncia, cuando anuncia es cuando se lee, por ejemplo, el Evangelio, son sus hechos, cura enfermedades, muere en la cruz, resucita y es llevado al cielo. Eso en todas las misas. Entonces, mirando, contemplando, participando, somos introducidos al misterio. Es un mirar activo, no ocioso. O sea que la persona que está en la misa y está mirando para los costados, ese no le va a funcionar mucho la cosa. Entonces es un entrar en el juego, un implicarse. Ahora hablando de la misa en sí, vamos a contar, estamos siguiendo lo que explica Ansel Grun, vamos a contar algunos elementos propios de la misa para que veamos cómo esto funciona. Primera cosa que ocurre en una misa, ¿no? Uno está sentado esperando que entre el celebrante, y entra el celebrante con el evangeliario en alto, ¿no? Un libro así que lo levanta. Puede ser él, pueden ser sus ayudantes, lo levanta. Eso simboliza que entra Cristo a la cuestión, ¿no? Como diciendo, momento, acá está entrando Cristo, está entrando el Dios del que vamos a hablar, el que nos va a impregnar, en el que nos vamos a convertir, está entrando. Cada culto mistérico tendrá su manera, esta es la manera cristiana. Simboliza que Cristo entra al juego, planteémoslo la misa como un juego. Bueno, está entrando Cristo aquí. Se preceden unas velas,
Normalmente esos acólitos traen velas, como diciendo que este es un acto luminoso, que nos va a llenar de claridad, que nos va a abrir los ojos, ¿no? Nos va a abrir los ojos. Símbolo de la luz que destierra las tinieblas, de la catarsis. Todo con alegría. Es dejar que Jesús entre al propio corazón. Entonces uno dice, todo eso con un gesto de entrar en un libro, es un gesto tácito, es algo que es universal. Es a alguien entrando, velas, alegría. Es como decir, uno piensa en el color azul y piensa en el cielo y en el mar. ¿Y qué le da la sensación? Infinitud. ¿Qué piensa en el rojo? Bueno, piensa en la sangre y en el corazón, en la pasión. Eso es universal. Entonces, ¿qué hacen los presentes? Se hacen la señal de la cruz. Al hacer la señal de la cruz es como decir, entro en el juego. Quiero entrar. Yo estoy dentro, ¿no? Una aceptación. Obviamente, la cabeza, la mente, implico mi mente en esto, implico mis vísceras, ¿no? Mi parte corporal, mi cuerpo también va a estar aquí, implico mi inconsciente, mi lado izquierdo, e implico mi consciente, mi lado derecho. Estoy completo aquí dentro. Yo juego. Entonces, todo en este teatro visión de nosotros ahora está metido dentro. Luego viene la liturgia de la palabra, es decir, se lee, ¿no? De las escrituras, lecturas que nos enseñan una especie de vivir auténtico, ¿no? Desde la razón hay también una especie de así es como se debe vivir, ¿no? Este es el vivir correcto, que tiene todos sus niveles, obviamente. Uno lee esas lecturas del Antiguo Testamento donde dice el rey fulano pasó a cuchillo a 800.000 filisteos y luego le cortó la cabeza y jugaron al fútbol con ella. Y uno dice, medio cruel el asunto. Sí, pero Orígenes de Alejandría decía que todo tiene 3 niveles de profundidad y de interpretación, que uno puede eso mismo interpretarlo como algo muchísimo más profundo. Entonces, quedarse con lo meramente bélico, que normalmente en el Antiguo Testamento ocurre, es medio superficial. Entonces, la palabra normalmente es como un koan. La palabra que se lee, por ejemplo, Jesús iba y se cruzó con una higuera y quiso comer un higo y cuando la fue a ver estaba seca. No tenía higo, perdón. Entonces la maldijo y la higuera se secó. Eso es un koan. Eso es un dicho que no tiene razón, no tiene lógica. ¿Por qué maldijo a la higuera? Si curaba enfermos, resucitaba muertos, ¿por qué no tocó la higuera y maduró y le dio un higo? ¿Por qué la tuvo que maldecir? Entonces, así como eso, hay muchas historias que no se sabe, hasta las parábolas, uno lee la parábola del buen pastor o del sembrador. Si uno dice, claro, significa que del buen samaritano que hay que ayudar a los que tienen necesidad. Eso es racionalizarlo, la mataste ahí. En lugar de eso es, déjala flotar, déjala ahí, como un koan, déjala la parábola, no la resuelvas. Entonces, si uno escucha en la misa esa lectura con esa actitud, muchas cosas pueden suceder. Entonces, la palabra que se lee implica pensamientos, sentimientos y también el inconsciente. Aquí, en una cita de Juan, del Evangelio de Juan 15:3, dice, aquí, vosotros, dice Jesús, ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. La palabra que cambia. Es como eso. Si yo digo algo desde el ethos, desde la ética, hay que portarse bien, hay que cumplir esto y lo otro, eso hasta crea resistencias. Pero si yo digo una palabra que es rarísima, y digo, no sé, como en el zen, ¿no? Japonés, digo, cuando viene a preguntarle el discípulo al maestro, maestro, no sé, ¿cómo debo lograr el equilibrio interior? Y el maestro le responde, los lirios en el campo, o la lluvia en el tejado. Y el discípulo dice, ¿y qué es eso? La idea es dejarlo ahí, que eso justamente nos transmite la idea de que todo lo que resuelvas con tu mente no es el misterio, no es el silencio, no es la respuesta. Por eso en la India dicen neti, neti, no es esto, no es esto, no es esto. Entonces, ¿cómo se alcanza el misterio? No se lo alcanza, uno se abre al misterio, sea silenciándose o sea participando de un ritual. Entonces, luego se acerca el pan y el vino. Alguien trae el pan y el vino como ofrendas, lo acerca y lo pone sobre la mesa. ¿Se escucha ahí? Sí. Y entonces el pan representa, vieron que dicen los esfuerzos, el sacrificio de la gente que trabaja, este es el pan.
y el cáliz representa el sufrimiento de la gente que exprime la vida y qué sé yo. Bueno, el pan representa la sal de la alquimia, ¿no? Representa todo lo que es corporal, representa mi cuerpo, mi esfuerzo, mi trabajo, mi sensación de yo soy este, ¿no? Y el cáliz representa el azufre de la alquimia, representa la sangre, representa la pasión. Y la pasión puede ser el deseo de quiero tal cosa desesperadamente, el amor que puedo sentir por alguien o el amor divino. Tiene todos esos niveles. Entonces puede ser deseos negativos como deseos positivos. Eso es lo que se va a purificar. Yo estoy presentando mi cuerpo y mi pasión, cuerpo y sangre, y dejando que al hacerse uno con ese Dios se transforme. Entonces yo voy a salir de ahí con un cuerpo nuevo y una pasión nueva. Entonces, vieron que se mezcla un poquito de agua. El sacerdote pone un poquito de agua mezclado con el vino. Cuando lo pone en el cáliz, le echa un poquito de agua. Esa agua es el participante, somos nosotros. Es como decir, no sé, este es el rito de Dioniso, que va a morir, genial. Vamos a agregarle una pizca de nosotros, porque nosotros también queremos estar ahí y queremos que nos pase lo mismo, porque para eso venimos. Entonces, esa agua que se echa y que diluye el vino es la gente, el participante. Y el vino es la pasión de Dios, es el deseo, el eros, que mueve todas las cosas, que se puede expresar como mi deseo de comprarme un par de zapatos o como el deseo de trascendencia. Entonces yo quiero catarsis, yo quiero purificar mi deseo, no quiero estar deseando, no sé, caramelos y chocolates. Yo quiero desear cosas realmente importantes, profundas. Yo no quiero con mi cuerpo hacer tonterías, cosas simples. Yo quiero realmente que ese cuerpo sea el motivo de cosas realmente trascendentes. Entonces por eso se ofrendan. Luego viene la epiclesis, que cuando el sacerdote pone las manos así y ora para que eso se transforme y convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces alza el pan y el vino, las dos cosas. Y al mirarlos, el participante constata visualmente, como diciendo, mira, sí, es realmente el cuerpo y la sangre del Dios ahora, ¿no? En este caso de Cristo. Esa es la transustanciación. ¿Pero de quién? ¿De Cristo, de Dioniso, de Deméter? No, mía. Yo soy el que se está transustanciando. Yo estoy mirando eso y diciendo, estoy transformándome. Soy la divinidad ahora mismo. Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman. Yo soy aquello, ¿no? Entonces, el sacerdote levanta, luego pone el cáliz abajo y levanta la hostia, así, redonda. Y dice esa frase de por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo. Todo. Entonces, ¿qué es eso? Es el símbolo de la resurrección. Está el sol saliendo por sobre el horizonte, está elevándose, como diciendo, está el sol invictus, como decían los romanos, está renaciendo. Entonces, ¿qué nos transmite eso? Oye, tú, participante, estás renaciendo, mira, estás cambiando. Fíjate, está subiendo el sol. Eres otro. Luego, quiebra la hostia. La quiebra, vieron que la parte en dos. Uno dice, ¿para qué la parte? Al medio. Y la pone las dos juntas y la levanta. Porque eso representa, por un lado, a Jesús, que en la cruz se quiebra, se parte, lo parten, lo matan, lo torturan, le clavan la lanza. Él se quiebra, diciendo inclusive esas últimas palabras, pero en realidad se trata de, el mensaje de nuevo es, como ahora yo soy ese, yo estoy quebrándome. El viejo yo se está partiendo, ¿no? El viejo yo que quiere cosas egoístas está desapareciendo, me estoy dando. En realidad, un ser humano que trabaja para sí es un ser humano que sufre. Un ser humano que se da, de la manera que sea, se entrega, por ejemplo, es humilde, se entrega, es un ser humano mucho más armonioso y feliz, porque las cosas no están separadas entre sí, están unidas. Entonces, todo ser que se aísla sufre, todo ser que se vincula está más satisfecho. Entonces, quebrarse es darse. Y fíjense que el sacerdote ahí quiebra una puntita de abajo de la hostia esa y la mete de nuevo en el cáliz. Y uno dice, ¿para qué le quebró la puntita y la metió dentro? Bueno, representa que aunque lo partieron, o me partí,
un pedacito se vuelve a mezclar con el vino, lo cual produce la resurrección. Es decir, pese a eso, resucita. Es decir, pese a que yo me parta, no muero. Pese a que yo entre en ese silencio profundo y uno diga, estoy ahí, no desaparezco. Reaparezco de una manera distinta. Catarsis, metanoia, transformación. Eso es lo que representa. Lo hemos visto millones de veces y probablemente sin entender de qué se trataba, creo, pero el hecho mismo de verlo, aunque no lo supiéramos, es un mensaje visual, se transmite porque es universal. Si yo corto algo de algo y lo vuelvo a meter en lo que estaba, es como decir volvió, regresó. Entonces, el mensaje es, hace falta quebrarse, como en la alquimia es solve et coagula, disuelve y cuaja, disuelve y cuaja, disuelve y cuaja. La misa no se hace una sola vez, yo no voy una sola vez y no voy nunca más, la renuevo. ¿Por qué? Porque yo tengo que morir y renacer todo el tiempo. El asistente a un culto mistérico lo hacía frecuentemente, porque tiene que constantemente ir purificándose, ir haciendo esa catarsis. Uno no medita una sola vez en su vida, uno medita todos los días, porque siempre va viendo como detallecitos que se van transformando y se van abriendo, es infinito. Entonces, romperse, solve, volver a unirse, coagula. Esa reunión. En la cruz, Cristo se quebró y de su herida brotó sangre y agua. Es la pasión divina que se derrama sobre todos los seres. Luego, el sacerdote cuando hace eso de sumergir el pedacito de hostia, eso se llama commixtio. Por si quieren contarle a alguien y decirle, ¿a qué no sabe cómo se llama eso? Commixtio. Que es justamente la mixtura, ¿no? De nuevo con eso, ¿no? Entonces, cuando uno se reúne después de quebrarse con esa sangre, la sangre, acuérdense, es la pasión, es el eros, el deseo que mueve la libido, el deseo que mueve todas las cosas kundalini de los yogis. Cuando uno se reúne con eso, con el Dios, es lo que se llama nirvana, samadhi, ¿no? Fusión, iluminación, ¿no? Estar en el ser, esa es la unión. Después de quebrarse, uno se une. No se puede unir antes de quebrarse, necesita romper ese cuerpo, y el cuerpo es en realidad la mente, las emociones, todo lo que es lo que llamaban los antiguos, los escolásticos, el natural, el hombre, la persona. Entonces los ritos visibles afectan más que las explicaciones. Si el sacerdote se pusiera ahí y dijera, miren, yo les voy a contar, bueno, Jesús murió en la cruz y entonces, qué sé yo. En cambio, que te lo hagan y te lo muestren, todo visible con un rito, aunque no entiendas nada, te entra, pero un montón más. Es como explicar un chiste. Si yo tengo que explicarle un chiste a alguien, no pasa nada. La cosa es cuando yo cuento el chiste y el otro le entró directamente y se mata de risa. Pero si yo le digo, veo que no se ríe y le digo, mira, el chiste va de esto, es que cuando el tipo dice tal cosa, el otro entonces dice, pero no es lo mismo. No es lo mismo que te toque ahí y te morís de risa. Entonces, en los ritos visibles afectan más que las explicaciones. Somos parte y no mirones, nada más. Que en francés sería como voyeur. En los ritos mistéricos se comía la comida del dios. Era muy común comerse un pedacito el rito mitraico era matar un toro, el rito de Dioniso o de Deméter, siempre había una especie de desmembramiento, normalmente del masculino, del hombre que moría y volvía a renacer, por ese símbolo de fertilidad. Por eso todos los cultos mistéricos son agrarios, derivan de lo agrario, por eso pan y vino, bien agrario, ¿no? El grano que se siembra bajo la tierra, que desaparece, uno dice, ¿dónde está el grano? No está. Tiempo después que sale la planta, y uno dice, mira, de la nada murió, estuvo ahí adentro el grano y salió la planta. Es un símbolo de morimos pero renacemos, cambiamos, ¿no? Entonces, daría para hablar mucho de los cultos mistéricos, que ya lo haremos en alguna ocasión, ahora no nos da tiempo. Entonces se comía la comida del Dios, y aquí se come el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahora somos nosotros, es decir, nos consustanciamos con el Dios. El cuerpo nos da una vida nueva, corporal, y cuerpo no es solo esto, la carne, cuerpo es
las emociones, la mente, ¿no? Todo lo que es sal. Al comer la hostia y al beber el vino, que normalmente se sumerge, uno se consustancia con la pasión, con el eros que mueve el universo, el de Dios. Ya no con mi eros pequeñito, que es, oh, cómo me gusta fulanita, ¿no? Ese es mi eros pequeñito. No, ahora es el eros grande. Amo, amo. ¿A qué? A todo. Amo, ¿no? Es el amor divino. Por eso los antiguos le llamaban el dulcedo Dei, ¿no? La dulzura de Dios, el dulcedo Dei. Ya estamos al final. Entonces, la Eucaristía es el camino de Jesús, ¿no? En la Eucaristía se cuenta esto que dijimos, nace, bla, 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 y finalmente resucita. La lectura del Evangelio es la integración de Dios con el hombre, porque cuenta cómo ese Dios caminó entre la gente. Iba Jesús y se encontró con fulano, fue a comer a la casa del otro, le dijo... Muestra el accionar, el entremezclar del Dios en lo cotidiano, ¿no? Normalmente no conviene racionalizarlo, solamente dejar que eso hable por sí mismo. Y luego viene la comunión, que es la divinización nuestra, lo que se llama el puritas cordi, ¿no? La purificación del cordi, del corazón, de lo cordial del corazón. Entonces la catarsis, la purgación, gracias a la representación dramática del conflicto. Nosotros vamos al cine, al teatro, para ver la representación dramática de un conflicto. ¿Cuál? El que a nosotros en ese momento más nos haga falta. Normalmente los mistéricos, Dioniso, Deméter, Cristo, tienen algo muy esencial, por lo tanto nos valen a todos para todo, ¿no? Porque es el hecho de que, oye, vamos a morir, nos pueden pasar cosas, el temor a desaparecer, entonces nos tocan. Entonces es como ir al teatro o al cine. La participación en esto cataliza nuestros dolores, miedos, dudas, tristezas. ¿Vieron cuando se dicen, presentamos al Señor nuestras dudas, tristezas, nuestros pesares, ¿no? Todo eso. En el fondo es eso. Estoy cambiándome a través de la participación en. Entonces los conflictos del Cristo son los nuestros, ¿no? A él le pasaron cosas, había unos que no lo querían, otros que lo querían, otros que lo ayudaban, otros que le ponían ahí el pie para que se caiga, le pasaron cosas imprevistas, otras previstas, por momentos dice, aparta de mí este cáliz, y después dice que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, tiene que ser un Dios que tenga mucho de humano. Deméter le raptaron a su hija, Perséfone, Coré, se la llevó Plutón, la violó. Ella la quería, la buscó por todas partes, estaba enfadadísima. Son cosas que nos pasan a todos nosotros. Perdemos lo que queremos, no lo podemos conseguir, nos lo quitan, sufrimos. Entonces, es rescatar eso. Entonces, la Eucaristía provoca la redención, la purificación y la catarsis. La catarsis, decimos de nuevo, no necesita ser conscientemente percibida. La catarsis puede tranquilamente ocurrir sin que uno se entere. Hace falta, obviamente, cuanto más uno consciente colabora, más profundo el efecto. Hace falta en la cotidianeidad reafirmarnos en la redención mediante exponer nuestros pecados, ¿no? Vieron que en algún momento de la misa se exponen los pecados. Ese exponer es una forma de verlos. Si yo quiero transformarme, deshacerme de, tengo que ser consciente de qué. Yo voy al psicoanalista, ¿no? Y me tumbo en el diván y le cuento, mire, me está pasando tal cosa, o voy al psicólogo, cualquier rama de psicología, le cuento, me pasa esto, me pasa lo otro, y él me ayuda a verlo. La curación normalmente viene de verlo. El alcohólico realmente va a dejar de beber el día que acepte que es un alcohólico. Hasta ese momento no deja de beber porque no se entera del todo. Hasta que un día dice sí. O deja de ser un maldito porque dice sí, soy un maldito. Cuando uno reconoce. Entonces, exponer los pecados, ya sea que sea a un otro, el sacerdote, o conscientemente, mentalmente, como se dice en la misa, es una forma de verlos, ver lo que estoy cambiando, si no, no puedo cambiar. Entonces, confesar nuestros pecados es una forma de purgarnos. De hecho, cuando uno va a confesarse,
con el sacerdote, con el psicólogo, con el amigo, ¿no? Con la amiga, con el familiar, con el desconocido, con el que sea que le confiesa algo, le dice, mira, te voy a contar algo que no se lo conté a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno va a sacarse algo que uno tiene muy guardado y que sentía que le clavaba una astilla ahí en el corazón, se lo cuenta al otro, sabiendo que no lo va a estar contando, y se libera. Entonces, confesar los pecados, así sea uno mismo y mentalmente, sin hablarlo, es una forma de quitárselo de encima y saber que en ese rito, un rito visible, uno está purgándose, por lo tanto lo que uno confiese se limpia y uno obtiene el perdón. Qué agradable que es cuando un amigo dice, uno le contó lo terrible que hizo y el amigo dice, mira, no te preocupes, a mí también me pasó algo así, es normal, es normal. Uno se va de ahí como si, no sé, el mundo que llevaba en los hombros ya no lo tuviera. Eso es haber sido perdonado, digamos. Bueno, irse, vieron cuando se van de la misa, los asistentes que dicen, ahora id en paz porque Dios, no sé, ha perdonado nuestros pecados. Es el haber participado de todo esto y creado esa sensación de yo me hice el Dios, yo morí, yo renací, yo me deshice de todo lo que era pequeño y negativo, es una gran liberación. Por eso, id en paz, ¿no? Con alegría. Entonces la gente supuestamente tiene que salir contenta. Entonces la Eucaristía purifica no solo al individuo, sino al mundo. Porque tengamos en cuenta que cuando yo percibo, en realidad percibo todo, percibo no a mí mismo, percibo al mundo. Y si empiezo a ver al mundo a través de los ojos de un Dios, soy Dioniso, soy Krishna, soy Cristo, entonces veo el mundo diferente. Ya no lo veo como antes, que lo veía como Pablo, me tocan mis cosas, me molesta. Ahora lo veo como lo vería Cristo, Krishna, Buda o quien fuera el personaje de estos ritos mistéricos. Así que bueno, hablar de las religiones mistéricas hay mucho más que es muy interesante profundizarlo porque se conecta exactamente con esto y lo enriquece lo que acabamos de contar. Pero bueno, el tiempo que tenemos nos permite recorrer hasta aquí y por lo menos ver que a la hora de asistir a un rito tan conocido por todos nosotros como es la misa y tan aburrido para mucha gente y falto de sentido y anacrónico, decir esto es de otra época, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto, en realidad la misa se instituyó en latín en el siglo IV, hasta ese momento se hacía en griego. Y originalmente se entiende que es Jesús el que cortó, distribuyó en la última cena, y los discípulos al principio, después de la muerte de Jesús, hacían lo mismo. Partían y se lo tomaban y comían. Después le empezaron a dar cada vez más sentido, y ahí fue donde lo griego entró, y como el rito mistérico era normal en todo el mundo romano, entonces impregnó el cristianismo. Y Lucas, como decimos, ya le dio esa forma a su evangelio, así que cada vez más la misa se convirtió en un rito lleno de símbolos. Los luteranos, los protestantes, como rechazaron de cuajo todo lo pagano, rechazaron lo platónico, rechazaron todos estos ritos y se quedaron con la esencia. Dijeron, no, esto no es una transustanciación, esto es simplemente un recordatorio. Cortamos porque nos acordamos de esta manera de Jesús, nada más, conmemoramos, punto. Y bueno, digamos que ganaron en simpleza, pero perdieron en profundidad, porque este rito, que si uno dice, bueno, pero ¿es cristiano? ¿Es de Cristo, de Jesús? No, porque Jesús ni se enteró de todo esto. Todo esto es platónico, todo esto es griego, pero sin embargo es valiosísimo, porque vemos cómo produce esto la catarsis. Si no, así como los misterios de Eleusis duraron, no me acuerdo si 1000 años, sin parar y con mucha intensidad, no decayó, de la misma manera los ritos de la Iglesia ahí siguen, porque cumplen una función. Por más que resulten aburridos para muchos, en realidad cumplen una función muy, muy evidente, muy eficiente. Por eso la próxima vez que nos toque ir podemos cambiar un poco la visión y decir, mira, ahora entiendo por qué es esto y colaboro con este proceso, me entrego. Es como aquel que hace la meditación porque todos la hacen y se sienta y hace lo que hay que hacer. Ese no va a tener tanta profundidad como el que realmente está compenetrado con el asunto. Lo mismo con la misa.
Entonces, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, domingos alternos aquí en la Biblioteca Pública del Fontán, o también los lunes de 11 a 13 horas, todos los lunes desde los estudios de Radio Cuca, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avante Damocleanos. Muchas gracias. Yo pensaba que lo partía porque al ser tan grande no les